La boda de Ana y Carlos estaba llena de expectativas. Desde temprano en la mañana, el salón comenzó a llenarse con familiares que no se veían desde hacía años. Abuelos con lágrimas en los ojos, hermanos que apenas se reconocían, y amigos de toda la vida que habían hecho el viaje desde lejos para compartir ese día especial. La decoración era sencilla pero elegante, con flores blancas y velas que iluminaban el ambiente con un brillo cálido y acogedor. El aire estaba cargado de una mezcla de alegría y nerviosismo, y aunque la mayoría de los invitados intentaba sonreír, había una tensión sutil que parecía esconder algo bajo la superficie. Ana, vestida con un hermoso vestido blanco que parecía hecho a medida, caminaba lentamente entre los invitados. Su rostro reflejaba una mezcla de felicidad y preocupación. Sus manos temblaban ligeramente, y cada vez que se cruzaba con la mirada de Carlos, parecía encontrar un poco de calma. Carlos, por su parte, estaba impecablemente vestido, pero no podía ocultar la ansiedad que sentía. No era solo la emoción del día, sino una sensación inexplicable que lo mantenía en alerta. Desde la mañana, algo pequeño e invisible había cambiado en el ambiente, y aunque intentaba ignorarlo, no podía evitar sentir que algo estaba por suceder. El sonido suave de la orquesta comenzó a llenar el salón, anunciando el inicio de la ceremonia. Los invitados se acomodaron en sus asientos y las luces bajaron ligeramente, creando una atmósfera íntima. Ana y Carlos se tomaron de las manos, respiraron profundo y se prepararon para el momento que cambiaría sus vidas. La música empezó a subir de volumen, una melodía clásica y familiar que muchos reconocían, y la pareja comenzó a bailar. El salón se iluminó con sonrisas, aplausos y miradas llenas de emoción. Pero, mientras Ana giraba lentamente en brazos de Carlos, un leve murmullo empezó a recorrer la sala. Al principio, nadie le prestó atención. Era solo un susurro, un rumor apagado entre los invitados. Sin embargo, la música comenzó a perder fuerza, como si la orquesta estuviera afinando o dudando. Los aplausos disminuyeron y las miradas comenzaron a buscar el origen de aquel extraño silencio. Ana sintió que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su espalda, y sin entender por qué, apretó más fuerte la mano de Carlos. Justo cuando la canción alcanzaba su punto más emotivo, un ruido seco y contundente cortó la música de golpe. El sonido se apagó completamente, dejando un vacío incómodo en el salón. Por un instante, nadie se atrevió a moverse ni a hablar. Los aplausos cesaron abruptamente, y el silencio se volvió pesado, casi insoportable. Ana se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo con fuerza. Carlos frunció el ceño, buscando en la mirada de la novia alguna señal de calma que él mismo no encontraba. Los invitados intercambiaron miradas confundidas y preocupadas. Algunos se inclinaron hacia adelante, intentando entender qué había pasado. Otros se abrazaron instintivamente, buscando seguridad en el grupo. El reloj en la pared parecía haberse detenido, y el aire se sentía más denso, cargado de una incertidumbre inesperada. Nadie sabía si la interrupción era accidental, técnica, o si había algo más detrás de aquel momento tan extraño. Ana sintió que la ansiedad la invadía por completo. Sus manos comenzaron a sudar, y su respiración se volvió irregular. Recordó las promesas hechas, los años de espera, y se preguntó qué significaba ese silencio. Carlos, notando el cambio en ella, intentó tranquilizarla con una sonrisa forzada, pero sus propios nervios eran evidentes. Los invitados, que hasta hacía un segundo celebraban con entusiasmo, ahora se encontraban atrapados en una pausa incómoda que nadie había previsto. De repente, un hombre mayor apareció en el centro del salón. No era alguien conocido por la mayoría, y su presencia inesperada generó aún más misterio. Caminó lentamente hacia el micrófono, con una expresión seria y una voz que, aunque temblorosa, logró captar la atención de todos. «Perdón por esta interrupción», dijo con voz baja pero clara, «pero hay algo que Ana y Carlos necesitan escuchar antes de continuar con esta celebración».
El corazón de Ana latió con fuerza. Carlos apretó su mano y los invitados quedaron en completo silencio, expectantes. La gran pantalla que adornaba uno de los muros del salón se encendió lentamente, y lo que apareció sorprendió a todos. Imágenes antiguas, cartas y vídeos de personas que no habían podido asistir comenzaron a mostrarse, revelando una historia que nadie esperaba, llena de secretos, recuerdos y emociones profundas que cambiarían para siempre el significado de aquella boda. El salón que minutos antes vibraba con música y risas, ahora se sumergía en un ambiente lleno de suspense y sentimientos encontrados, mientras Ana, Carlos y todos los presentes comenzaban a comprender que ese día no sería como ninguno otro. La pantalla iluminó el rostro de Ana con imágenes que la transportaban años atrás. Primero apareció un vídeo casero en blanco y negro, donde una niña pequeña jugaba en el jardín de su casa, con una sonrisa inocente y despreocupada. Luego, la imagen cambió a una carta escrita a mano, con letras temblorosas pero llenas de cariño. Era de su abuela, quien había fallecido meses antes, y en la carta hablaba de un amor verdadero, de sacrificios y de una promesa que ella misma había hecho en su juventud, pero nunca pudo cumplir. Los invitados se acercaron, intrigados, mientras algunos secaban discretamente sus lágrimas. Carlos observaba todo con la mirada fija en la pantalla, intentando ocultar la emoción que amenazaba con quebrarlo. De pronto, el vídeo mostró a su propio padre, un hombre que hacía años se había distanciado de la familia, enviando un mensaje grabado en el que explicaba por qué nunca pudo asistir a la boda. La sinceridad en sus palabras conmovió a todos, y más de uno se preguntó cómo era posible que esos sentimientos guardados pudieran emerger justo en ese momento tan crucial. Ana apretó los labios para no llorar, mientras su mente volvía a los momentos difíciles que había vivido en silencio. Había luchado contra enfermedades, pérdidas y decisiones que marcaron su camino, pero siempre con la esperanza de que este día llegaría. Carlos, a su lado, se secó una lágrima y apretó su mano con fuerza, como queriendo transmitirle que no estaban solos en ese viaje. El vídeo continuó mostrando fotos de la pareja en distintas etapas, la primera cita en un café pequeño, las vacaciones en la playa donde se prometieron amor eterno, y momentos simples pero significativos como una comida familiar o un cumpleaños con amigos. Cada imagen despertaba recuerdos compartidos entre los invitados, que comenzaban a sonreír entre lágrimas. Pero la sorpresa no terminó ahí. De repente, la pantalla mostró un mensaje inesperado. Un vídeo de Ana y Carlos en su juventud, cuando apenas se conocían, grabado por un amigo que había fallecido años atrás en un accidente. En el vídeo, se les veía felices, inseguros y llenos de sueños, hablando de un futuro que nunca imaginaron tan cerca. El silencio del salón se rompió por susurros emocionados y algunos sollozos. La música volvió a sonar, pero esta vez en forma de una suave melodía instrumental que acompañaba las imágenes, haciendo que todo el momento se sintiera aún más íntimo y poderoso. Carlos se acercó a Ana y con voz baja, le dijo: «Nunca imaginé que esta noche nos revelaría tanto. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos perdido, está aquí, y aún así, seguimos juntos». Ana lo miró a los ojos, y por primera vez en la noche, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Entre los invitados, una mujer mayor que era la madre de Ana se limpió las lágrimas y tomó la mano de su esposo, recordando también su propia historia de amor y sacrificios. Otros comenzaron a compartir miradas cómplices, entendiendo que esa boda era mucho más que una simple celebración. Era un tributo a la vida misma. Mientras las imágenes seguían proyectándose, un sentimiento de unión y esperanza empezó a llenar el salón. Nadie quería que ese momento terminara. Algunos comenzaron a recordar sus propias experiencias y amores, haciendo que la historia de Ana y Carlos resonara en cada corazón presente. La pantalla mostró por última vez una frase escrita: «El verdadero amor no se mide por los años que pasamos juntos, sino por las pruebas que superamos y las memorias que creamos». Esa frase quedó suspendida en el aire, mientras la música se desvanecía lentamente. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Esta vez estaba lleno de respeto,
admiración y una emoción compartida. Ana y Carlos, conmovidos y fortalecidos, se miraron con la certeza de que su historia no solo era suya, sino de todos los que habían estado ahí para apoyarlos, amarlos y acompañarlos. Entonces, la luz volvió a brillar en el salón, y un suave aplauso comenzó a crecer, primero tímido y luego lleno de energía y cariño. Era el reconocimiento de que la vida, con sus sorpresas y silencios, también puede regalar momentos de belleza inigualable. Ana y Carlos, tomados de la mano, retomaron su lugar en el centro del salón, listos para continuar la celebración con el corazón abierto y lleno de esperanza. La música volvió a sonar, pero esta vez no era la misma melodía alegre y animada que había acompañado el inicio de la boda. Era una canción lenta, llena de nostalgia, que parecía envolver a todos en un abrazo cálido y suave. Ana y Carlos se miraron a los ojos, conscientes de que ese instante era mucho más que un baile. Era la reafirmación de todo lo que habían vivido para llegar hasta ahí. Sin embargo, una sensación extraña seguía latente en el aire, una tensión silenciosa que nadie terminaba de entender. Mientras bailaban, las miradas de los invitados no se apartaban de ellos. Algunos sonreían, otros secaban lágrimas, pero todos estaban atentos, como si el tiempo se hubiese detenido para absorber cada detalle de ese momento. La luz tenue del salón iluminaba el rostro de Ana, donde la felicidad y la incertidumbre se mezclaban. Carlos, con la mano firme sobre la cintura de su esposa, parecía decidido a protegerla de cualquier sombra que pudiera surgir. De repente, un murmullo comenzó a crecer entre los invitados. Era apenas perceptible al principio, pero pronto se convirtió en susurros que recorrían las mesas. Algunos notaron que el sonido provenía del teléfono de uno de los padrinos, quien intentaba callarlo rápidamente. El ambiente, que había recuperado su calma, empezó a llenarse de una inquietud sutil. Ana y Carlos sintieron el cambio, la música disminuyó un poco, y las miradas curiosas se volvieron hacia ese rincón. El padrino, con el rostro pálido y la expresión tensa, se levantó lentamente y se dirigió hacia Carlos con voz baja pero urgente. «Carlos, necesito hablar contigo, es importante». Sin pensarlo mucho, Carlos asintió y se apartó con él, dejando a Ana momentáneamente sola en medio del salón. La multitud, aunque respetuosa, comenzó a preguntarse qué podía estar ocurriendo. Mientras Carlos conversaba con su amigo en voz baja, Ana se sentó en una silla cercana, tratando de calmar su corazón acelerado. Su mente volvía a las imágenes del vídeo, a las cartas y mensajes que habían revelado secretos del pasado. ¿Podría ser que ese momento inesperado aún no hubiera terminado? La incertidumbre la envolvía como un manto pesado. Después de unos minutos que parecieron horas, Carlos regresó con una expresión grave y apretó la mano de Ana con fuerza. Sin decir nada, la invitó a levantarse y seguir bailando. Pero el silencio que había quedado entre ellos era palpable, y los invitados notaron que algo había cambiado. La felicidad seguía ahí, pero ahora con una sombra que todos sentían, aunque nadie podía explicar. Entonces, la música se detuvo nuevamente. Esta vez, el silencio no fue accidental ni parte de una sorpresa preparada. Fue un silencio real, profundo, que se sintió en cada rincón del salón. Carlos tomó el micrófono y con voz firme pero con un dejo de emoción, pidió la atención de todos. Queridos amigos y familiares, antes de continuar con la celebración, quiero compartir algo muy importante. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, mientras el corazón latía con fuerza en su pecho. Carlos continuó contando que, durante los días previos a la boda, había recibido noticias inesperadas que podían afectar no solo la ceremonia, sino también su futuro juntos. Explicó que su familia había guardado un secreto por años, una verdad que debía salir a la luz para poder construir un camino sólido. Los invitados escuchaban en silencio, sorprendidos por la honestidad y valentía de Carlos. Era un momento difícil, pero también necesario. Las palabras del novio resonaban en el salón, mientras la pareja se apoyaba mutuamente, demostrando que,
aunque la vida presentara desafíos, el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Ana, con la voz entrecortada, agradeció a todos por estar ahí y por el apoyo incondicional. Recordó que esa boda no solo era un símbolo de unión, sino también de esperanza y perdón. La emoción se hizo palpable, y algunos invitados comenzaron a compartir historias similares, creando un ambiente de empatía y comprensión. Cuando Carlos terminó de hablar, la música regresó lentamente, esta vez con una fuerza renovada. Ana y él retomaron su baile, pero ya no solo como novios. Ahora eran compañeros que habían enfrentado juntos la tormenta y que estaban listos para construir un futuro lleno de sinceridad y amor. El salón volvió a llenarse de risas y aplausos, pero con un sentido más profundo. La celebración continuó, marcada por la autenticidad y la verdad, recordando a todos que, en la vida, no todo es perfecto, pero siempre vale la pena luchar por lo que realmente importa. Ana y Carlos, rodeados de sus seres queridos, sellaron aquella noche con la certeza de que su amor era más fuerte que cualquier silencio o interrupción inesperada. El salón retomó su brillo habitual, pero en el aire quedó una sensación diferente, una mezcla de alivio y expectativa. Ana y Carlos caminaron entre los invitados, recibiendo abrazos, palabras de ánimo y miradas cómplices. Aquel momento de sinceridad había unido aún más a todos los presentes. Sin embargo, en el fondo, Ana sentía que la noche aún tenía sorpresas reservadas. Mientras la orquesta comenzaba a tocar una melodía suave, los invitados retomaron sus conversaciones, aunque algunos aún susurraban sobre lo que acababan de escuchar. Ana se acercó a su madre, quien la miraba con ojos llenos de orgullo y un brillo de emoción contenida. «Hija, esta noche no solo es un festejo, es una lección de vida», le susurró, apretando su mano con ternura. Carlos, por su parte, conversaba con su padre, quien parecía haber recuperado una cercanía que hacía años había perdido. Hablaron de perdón, de segundas oportunidades, y de la importancia de enfrentar la verdad sin miedo. La reconciliación entre ellos fue uno de los momentos más emotivos de la noche, y no pasó desapercibida para quienes estaban cerca. En medio de la celebración, Ana se sintió un poco abrumada y decidió salir al jardín para tomar un poco de aire fresco. La noche estaba clara, y las estrellas brillaban con fuerza sobre ellos. Mientras caminaba, su mente repasaba cada detalle del día, cada palabra, cada imagen proyectada. Sentía una mezcla de felicidad y vulnerabilidad que la hacía temblar. De repente, una figura conocida apareció a su lado. Era su abuela, la misma que había enviado aquella carta meses atrás y que ahora, en algún rincón del cielo, parecía acompañarla en espíritu. Ana sonrió a través de las lágrimas, recordando las historias y consejos que siempre le había dado. «Estoy aquí contigo», pensó, sintiendo una paz inexplicable. Carlos la encontró en el jardín y la tomó de la mano suavemente. «¿Estás bien?», preguntó, con voz llena de cariño. Ana asintió, y juntos miraron hacia el cielo estrellado. «Esto es más grande que nosotros», dijo ella, «pero sé que juntos podemos enfrentar lo que venga». De regreso al salón, la música cambió a un ritmo más animado. La pista se llenó de invitados que querían celebrar, bailar y dejar atrás cualquier preocupación. Ana y Carlos se unieron a ellos, riendo y disfrutando del momento. La alegría volvió a inundar el ambiente, pero ahora con un matiz diferente, uno de esperanza y resiliencia. Entre los invitados, varios comenzaron a compartir sus propias historias, revelando secretos y momentos difíciles que habían vivido en sus vidas. La boda se convirtió en un espacio de confianza y apertura, donde cada persona sentía que podía mostrar su verdad sin miedo al juicio. Ana y Carlos observaban con gratitud cómo sus seres queridos se unían en esa experiencia. En un rincón, un grupo de amigos entonó una canción tradicional que todos reconocían. La melodía resonó con fuerza, conectando pasado y presente, y haciendo que todos recordaran las raíces y valores que los habían formado. Fue un momento de unión profunda, donde la celebración trascendió lo superficial.
La noche avanzaba, y las luces del salón comenzaron a atenuarse lentamente. Ana y Carlos se sentaron juntos, agotados pero felices. Miraron alrededor y vieron rostros llenos de amor, respeto y admiración. Sabían que aquel día quedaría grabado en la memoria de todos como algo más que una boda. Como el inicio de un capítulo lleno de verdad y autenticidad. Antes de despedirse, Carlos tomó el micrófono una vez más y agradeció a cada persona presente. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Gracias por ser parte de nuestra historia, con sus luces y sombras. Prometemos seguir adelante con sinceridad y amor. El aplauso que siguió fue cálido y prolongado, cerrando la celebración con un mensaje de esperanza. Ana, cansada pero llena de paz, se apoyó en el hombro de Carlos. La noche había sido inesperada, intensa y, sobre todo, real. En ese momento comprendieron que el amor no siempre es perfecto, pero cuando está construido sobre la verdad, puede superar cualquier obstáculo y brillar incluso en las sombras más profundas. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del salón, mientras los últimos invitados se despedían entre abrazos y promesas de volver a verse pronto. Ana y Carlos, agotados pero con el corazón lleno, se quedaron sentados en una mesa, observando cómo el lugar, minutos antes lleno de risas y música, volvía a la calma. La boda había terminado, pero para ellos, ese día era solo el comienzo de una nueva etapa. Mientras recogían algunas cosas, Carlos tomó la mano de Ana y la miró a los ojos con una ternura profunda. «Sabes», dijo en voz baja, «nunca imaginé que este día sería tan diferente, ni tan intenso. Pero creo que eso es lo que realmente importa, enfrentar juntos lo inesperado». Ana sonrió, sintiendo que cada palabra llegaba directo a su alma. «Sí, amor. Nos enfrentamos a la verdad, y eso nos hace más fuertes». En ese momento, el teléfono de Carlos sonó. Era un mensaje de texto que parecía urgente. Al leerlo, frunció el ceño y, sin decir nada, mostró la pantalla a Ana. Era un mensaje de un viejo amigo que vivía en otra ciudad. Alguien que había sido parte importante de su pasado, pero que había desaparecido sin dejar rastro durante años. «Dice que quiere vernos. Que tiene algo importante que contar», explicó Carlos. Ana sintió un nudo en el estómago. Justo cuando creían que todo estaba más tranquilo, una nueva pieza del pasado venía a alterar su presente. Pero esta vez, estaban preparados. Sabían que juntos podrían enfrentar lo que fuera. Decidieron llamar a su amigo y acordar un encuentro para el día siguiente. Esa noche, mientras descansaban, Ana recordó las palabras de su abuela y cómo la carta había sido un puente entre generaciones, revelando secretos y enseñanzas. Pensó en cuánto había cambiado en tan poco tiempo, y en cómo el amor verdadero no solo se trata de momentos felices, sino también de enfrentar las pruebas con valentía y honestidad. Al día siguiente, el sol brillaba con fuerza cuando Ana y Carlos se encontraron con su amigo en un pequeño café del centro. La conversación comenzó con recuerdos, risas tímidas y miradas nostálgicas. Pero pronto, el tono cambió. El amigo, con voz seria, confesó que había guardado un secreto que podía cambiar la percepción de ambos sobre su historia familiar. Algo que nadie más sabía, y que llevaba años oculto por miedo a romper la paz que tanto habían buscado. Ana y Carlos escucharon atentamente mientras él relataba detalles que jamás hubieran imaginado. Cartas perdidas, promesas incumplidas, y decisiones tomadas bajo presión que habían marcado sus vidas sin que ellos lo supieran. Cada palabra parecía un golpe, pero también una oportunidad para comprender y sanar heridas profundas. La conversación se extendió por horas, y aunque las revelaciones fueron difíciles, Ana y Carlos sintieron que estaban un paso más cerca de la verdad completa. Decidieron que, aunque el camino sería complicado, preferían la claridad a la oscuridad. Esa claridad que les permitiría construir un futuro sin secretos ni miedos. Al regresar a casa, la pareja se abrazó largo rato, conscientes de que, a pesar de las tormentas, habían encontrado en el otro un refugio seguro. Ana pensó en su boda,
En ese momento cuando la música se detuvo y todos quedaron en silencio. Ahora entendía que ese silencio no solo fue una interrupción, sino un llamado a mirar más allá de las apariencias y enfrentar lo que realmente importaba. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones profundas, llamadas familiares y reconciliaciones que parecían imposibles tiempo atrás. Cada encuentro era un paso hacia la sanación, y aunque no todo era fácil, Ana y Carlos sentían que estaban haciendo lo correcto. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Carlos tomó la mano de Ana y le dijo: «Lo que vivimos no fue solo una boda, fue una lección de vida. Ahora sé que podemos enfrentar cualquier cosa, porque estamos juntos». Ana asintió, con lágrimas de emoción y una sonrisa que reflejaba esperanza. El amor que los unía había superado pruebas, secretos y silencios. Y aunque el futuro todavía tenía sus misterios, Ana y Carlos estaban listos para enfrentarlo con la fuerza que solo la verdad y el compromiso pueden brindar. La historia, que comenzó con un inesperado silencio en la boda, seguía escribiéndose, pero ahora con la certeza de que, pase lo que pase, su amor sería el faro que los guiaría siempre. Los días siguientes trajeron consigo un torbellino de emociones para Ana y Carlos. Entre reuniones familiares, llamadas inesperadas y conversaciones profundas, comenzaron a descubrir fragmentos del pasado que hasta entonces permanecían ocultos. Cada pieza del rompecabezas parecía añadir una nueva dimensión a su historia, algunas dolorosas, otras llenas de ternura, pero todas imprescindibles para comprender el presente. Una tarde, mientras revisaban álbumes antiguos en la casa de Ana, encontraron una fotografía que llamó especialmente su atención. Era una imagen borrosa, en blanco y negro, donde aparecían dos personas jóvenes abrazadas, con una expresión de tristeza y esperanza a la vez. Ana reconoció de inmediato a su abuela, pero la otra persona era un hombre desconocido. Carlos, intrigado, preguntó quién podría ser. Ana explicó que, según le había contado su madre, esa persona era un hombre que marcó profundamente la vida de su abuela, alguien con quien compartió un amor intenso pero prohibido por circunstancias sociales y familiares. La historia de ese amor oculto parecía repetirse en sus propias vidas, como un eco del pasado que ahora exigía ser escuchado. Movidos por la curiosidad y la necesidad de entender, decidieron investigar más. Consultaron viejas cartas, documentos y hablaron con familiares mayores que aún vivían. Cada testimonio revelaba detalles que desafiaban lo que creían saber sobre sus familias. Secretos de generaciones, decisiones difíciles y sacrificios silenciosos comenzaron a salir a la luz. Mientras tanto, en medio de esas revelaciones, Ana y Carlos fortalecían su vínculo. Hablaron largas horas sobre lo que querían para su futuro, sobre cómo podrían romper el ciclo de silencios y esconder secretos. La boda, que parecía haber comenzado con un simple acto de celebración, se había transformado en un símbolo de cambio y esperanza para ambos. Una noche, mientras Ana leía una de las cartas antiguas, descubrió una frase que la conmovió profundamente: «El amor verdadero no siempre es fácil, pero siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso en el silencio más profundo». Esa frase se convirtió en un mantra para ella, una luz que la guiaba en los momentos de incertidumbre. Carlos, por su parte, comenzó a acercarse más a su padre, buscando sanar heridas que se habían abierto en el pasado. A través de conversaciones sinceras, lograron reconciliar diferencias y entender que, a pesar de las dificultades, el amor familiar era una fuerza poderosa capaz de superar el tiempo y la distancia. El proceso no fue sencillo. A veces, la carga emocional era tan intensa que parecía imposible seguir adelante. Pero Ana y Carlos sabían que enfrentarlo era la única manera de liberarse. Su amor y compromiso eran el ancla que los mantenía firmes, incluso cuando el peso del pasado parecía amenazar con hundirlos. Un fin de semana, decidieron hacer una reunión íntima con sus familias para compartir todo lo que habían descubierto y abrir un espacio de diálogo y entendimiento. Fue un encuentro lleno de emociones, lágrimas y risas, donde cada persona pudo expresar su verdad y ser escuchada sin juicios. Ese día,
Las barreras comenzaron a caer y las heridas empezaron a sanar. Ana y Carlos sintieron que, finalmente, habían encontrado la paz que tanto habían buscado. No solo en su relación, sino en la conexión con sus raíces y en la aceptación de sus historias personales. La boda, con su silencio inesperado, había sido el punto de partida para una transformación profunda en sus vidas. Mientras caminaban juntos por el parque esa tarde, Carlos tomó la mano de Ana y le dijo con una sonrisa: «Gracias por ser valiente. Por no rendirte, incluso cuando todo parecía perdido». Ana lo miró con amor y respondió: «Gracias a ti, por creer en nosotros y en nuestro amor, aunque el camino no fuera fácil». Sabían que aún quedaban capítulos por escribir, pero ahora estaban preparados para enfrentarlos con la certeza de que la verdad, por difícil que sea, siempre libera. Su historia continuaba, llena de luz y esperanza, como un faro que guía en la oscuridad y que promete un futuro mejor, construido sobre la sinceridad y el amor incondicional. Con el paso de los días, Ana y Carlos comenzaron a sentir que el peso del pasado había dejado de ser una carga para convertirse en una enseñanza valiosa. La verdad que había surgido entre sus familias no solo abrió puertas al entendimiento, sino que también fortaleció los lazos entre ellos, creando un ambiente de sinceridad y apoyo mutuo. Pero como en toda historia real, la vida aún tenía algunas sorpresas reservadas. Una tarde, mientras organizaban un álbum de fotos para recordar los momentos más importantes de la boda, Ana encontró una carta oculta entre las páginas. La carta estaba escrita a mano y tenía un sello antiguo que parecía llevar décadas guardado. Con curiosidad y algo de nerviosismo, comenzó a leer. Era una carta dirigida a ella, escrita por su abuela muchos años atrás, pero que nunca había llegado a sus manos. En aquella carta, su abuela le hablaba sobre la importancia de la honestidad y el valor de enfrentar la realidad con coraje. Le contaba cómo, a pesar de las dificultades y los secretos familiares, el amor verdadero siempre encontraba la manera de sobrevivir y florecer. Ana sintió que las palabras eran un mensaje directo para ella, una bendición desde el pasado que le daba fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, Carlos recibía noticias inesperadas de su propio lado. Un antiguo conocido, alguien que había estado ausente durante años, decidió reaparecer en su vida con intenciones sinceras. Quería disculparse por errores cometidos en el pasado y ofrecer una mano amiga. Carlos, aunque sorprendido, decidió abrir la puerta al perdón, entendiendo que para avanzar era necesario dejar atrás el rencor. La pareja, ahora más unida que nunca, comenzó a planear cómo compartir toda esta experiencia con sus seres queridos. Querían que la historia de su boda, con sus silencios y revelaciones, fuera un ejemplo de cómo enfrentar la vida con honestidad y amor. Prepararon un pequeño encuentro donde invitaron a amigos y familiares para hablar abiertamente sobre la importancia de la comunicación y el perdón. Durante esa reunión, las emociones estuvieron a flor de piel. Algunos invitados compartieron sus propias experiencias, confesando que también habían guardado secretos por miedo o vergüenza. La conversación fluyó con sinceridad, y poco a poco, las paredes que protegían los miedos comenzaron a caer. Ana y Carlos sintieron que, más que una celebración, habían creado un espacio de sanación colectiva. En medio de ese ambiente, un invitado especial tomó la palabra. El sacerdote que había oficiado la boda. Con voz pausada y profunda, recordó a todos que el amor no es perfecto ni libre de pruebas, pero sí es una fuerza que transforma y redime. Habló de la valentía de Ana y Carlos al enfrentar la verdad y de cómo su ejemplo debía inspirar a todos a vivir con autenticidad. La noche terminó con un brindis lleno de esperanza. Ana levantó su copa y mirando a Carlos, dijo: «Esta historia no solo es nuestra, es de todos los que creen en la fuerza del amor y la verdad». El salón resonó con aplausos y sonrisas, mientras cada persona sentía que había sido parte de algo mucho más grande. Después de la reunión, Ana y Carlos caminaron juntos bajo un cielo estrellado. La luna iluminaba sus rostros, reflejando la paz y la felicidad que sentían. «Nunca pensé que una boda podría cambiar tanto nuestras vidas»,
dijo Ana, apoyándose en el hombro de Carlos. Él respondió con una sonrisa. A veces, los momentos más inesperados son los que nos enseñan las lecciones más valiosas. Sabían que la vida seguiría presentando desafíos, pero también confiaban en que su amor, fortalecido por la sinceridad y el compromiso, sería su guía en cualquier tormenta. La boda donde la música se detuvo y todos quedaron en silencio no solo había sido el inicio de su matrimonio, sino el comienzo de una historia de verdad, perdón y esperanza que inspiraría a muchos a vivir con el corazón abierto. Los meses que siguieron a la boda trajeron una calma inesperada, pero también un crecimiento profundo para Ana y Carlos. La historia que comenzó con aquel silencio en medio de la celebración había evolucionado en una lección sobre el poder de la verdad, el perdón y el amor auténtico. Sin embargo, como en toda vida real, no todo fue sencillo ni predecible. Un día, mientras revisaban los mensajes en sus teléfonos, Ana recibió un correo electrónico que llamó su atención. Era de un periodista local que había oído hablar de su historia y quería entrevistarlos para compartirla con la comunidad. La idea de exponer su vida privada no les resultaba cómoda al principio, pero pronto entendieron que esa era otra oportunidad para inspirar a otros a ser valientes y sinceros. Aceptaron la entrevista, y con cada pregunta, fueron desgranando los momentos más difíciles y las emociones más profundas que habían vivido. Hablaron de la importancia de no ocultar la verdad, incluso cuando duele, y de cómo eso puede transformar relaciones y sanar heridas antiguas. Su mensaje resonó fuerte, no solo en las palabras, sino en la autenticidad con la que lo compartieron. La entrevista se publicó y rápidamente generó un impacto en la comunidad. Muchas personas se sintieron identificadas con la historia y comenzaron a abrir sus propios espacios de diálogo en familia, buscando también sanar y reconciliarse. Ana y Carlos recibieron mensajes de agradecimiento y apoyo que les confirmaron que su valentía había servido para algo más grande que ellos mismos. En medio de todo, su relación se fortaleció día a día. Aprendieron a escucharse sin juzgar, a compartir sus miedos y esperanzas con total confianza, y a construir un amor que no temía a la verdad. Su boda, que en un momento pareció estar marcada por un silencio incómodo, se había convertido en el símbolo de una nueva forma de amar. Sincera, abierta y resiliente. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Carlos tomó la mano de Ana y le confesó algo que había guardado en su corazón. Nunca imaginé que una boda pudiera cambiar tanto nuestras vidas, pero ahora sé que el silencio que vivimos fue necesario para que pudiéramos vernos de verdad. Ana lo miró con lágrimas en los ojos y le respondió, sí, ese silencio fue el comienzo de todo. De nuestra verdad, de nuestro amor real. El horizonte se teñía de colores cálidos mientras el sol se ocultaba lentamente. Ana y Carlos se sentaron en la arena, abrazados, mirando el mar que parecía eterno y lleno de promesas. Sabían que el futuro podría traer desafíos, pero también confiaban en su capacidad para enfrentarlos juntos, con honestidad y amor. En los meses siguientes, decidieron organizar talleres y charlas para parejas y familias, compartiendo su experiencia y animando a otros a romper con los secretos y a vivir con autenticidad. Cada historia que escuchaban reforzaba su convicción de que el amor verdadero no se basa en apariencias, sino en la sinceridad y el respeto mutuo. La boda que comenzó con una pausa inesperada y un silencio que paralizó a todos se convirtió, al final, en el punto de inflexión que cambió no solo la vida de Ana y Carlos, sino también la de quienes los rodeaban. Su historia demostró que, aunque el camino no siempre es fácil, enfrentar la verdad con valentía es el primer paso hacia una vida plena y feliz. Mientras el mar seguía su vaivén constante, Ana y Carlos supieron que su amor sería para siempre un faro en la oscuridad, una guía para quienes se atreven a amar sin miedo, con el corazón abierto y la verdad como compañera inseparable. Y así, entre olas y susurros, su historia continuó, inspirando a otros a vivir con el coraje de ser auténticos y a entender que el verdadero amor siempre encuentra su camino, incluso cuando la música se detiene y todos quedan en silencio.